tal si nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor y buscan en sus Biblias Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, Mateo 6, del 5 al 15, yo lo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, tengo entendido que estará en sus pantallas, así que vamos a ir a la palabra de Dios y profundizar en lo que Dios nos quiere enseñar hoy, que tiene que ver con la oración. Yo le he titulado al sermón de hoy, Orando como Jesús enseñó. Muchas veces oramos, la pregunta que nos hacemos hoy es si estamos orando como Jesús enseñó. Yo creo que esa es la forma más eficiente de orar como Él enseñó, orando como Jesús enseñó. Mateo capítulo 6, versículos desde el 5 hasta el 15. Y hoy vamos a ver otro aspecto más de lo que es la vida en el reino de Dios. Y vamos a estar mirando la oración del reino y vamos a ver cómo esa oración, como oramos los hijos de Dios en el reino de Dios, la oración del reino nos alinea con Dios. Leemos en Mateo capítulo 6, versículo 5, dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. En la serie que hemos estado mirando ya hace 4 domingos, el Rey y su reino, estamos descubriendo cómo es el reino de Jesús, cómo es el reino de los cielos, que en esencia es el reino del Señor sobre nuestras vidas, es el reino sobre nuestros corazones. Yo creo que muchos, aún hoy, aún evangélicos, aún cristianos, muchos hoy, cuando miramos lo que es el reino de los cielos, a veces no lo entendemos y de cierto modo pensamos, como pensaban los judíos hace 2000 años atrás cuando Jesús enseñó esto, que el reino de los cielos es algo futuro y no nos damos cuenta que el reino de los cielos es algo que ya estamos viviendo. Ellos, los judíos, estaban esperando un reino físico, tangible, esperaban del Mesías, su libertador, un caudillo militar que en el caso de ellos los libertara de la opresión del imperio de Roma. Y esa es una de las razones por las cuales no pudieron identificar claramente a Jesús como el Mesías. Porque sí, eventualmente el reino de los cielos va a tener una forma tangible, va a tener una forma militar, por cierto, y va a afectar a toda la tierra, pero eso todavía no ha sucedido. Lo que sí comenzó a suceder desde entonces, y debe estar sucediendo entre nosotros, es que Él, antes de libertarnos militarmente o de tener un gobierno global justo, Él va a darnos la justicia del cielo. Él va a gobernar nuestros corazones. Y eso es el reino de los cielos, el gobierno del Señor sobre nuestras vidas. El reino de los cielos ya está entre nosotros, ya ha comenzado. No es algo que va a comenzar cuando muramos o cuando el Señor regrese por segunda vez. Ya lo estamos viviendo. Tú y yo, si somos hijos de Dios, ya estamos viviendo el reino de los cielos. Y una de las cosas que vemos en las enseñanzas del primer sermón
que enseñó Jesús, el primer sermón que predicó, el más documentado, el Sermón del Monte, es que el reino de los cielos es para los hijos. Una de las cosas en las que he sido muy enfático todas estas semanas y continúo siéndolo, es que Jesús le estaba dando este sermón no a las masas, sino a sus discípulos, lo cual es indicativo que no es para todo el mundo, es para aquellos que somos parte del reino de los cielos. El Señor había llevado a sus discípulos a un lugar aparte, en la ladera de una de las montañas, en las orillas del mar de Galilea, y allí les estaba enseñando, pero solamente a los suyos, solamente a su equipo, a los discípulos. Y eso es muy importante porque con frecuencia las personas leen esto y se aplican todo esto, pero no, hay que ser parte del equipo del Señor Jesús. Algo distintivo de los discípulos, todos ellos, no solamente los 12, es que estaban dispuestos a dejarlo todos por Jesús. Habían negado a muchas cosas por Jesús. Yo creo que eso es una de las cosas que caracteriza, que califica a un discípulo. Ha dicho que no al mundo, ha dicho que no incluso a su voluntad, como decíamos ahorita en la canción, para seguir la voluntad del Señor y que realmente Él gobierne nuestras vidas, que realmente Él gobierne en nuestros corazones. Ahora, cuando llegamos al sermón de hoy, cuando llegamos a la altura en el Sermón del Monte, la serie ha sido básicamente un estudio del Sermón del Monte, un estudio progresivo del Sermón del Monte, quizás no versículo por versículo, pero idea por idea. Y hoy nos toca un tema muy importante, que es la oración. Hay tantas cosas que cualquier maestro puede enseñarle a cualquier persona, pero hay cosas que solo se aprenden cuando el corazón está dispuesto. Hay cosas que solo se aprenden cuando abrimos el corazón. Es decir, no importa que tanto las entendamos, hay conceptos que uno los entiende, que uno puede recitarlos, que uno puede decirlos de memoria, como cognitivamente tú lo entiendes perfectamente, pero si el corazón no está alineado, mire, no lo va a entender, o no en una forma práctica, no en una forma que afecte tu vida, no en una forma que te transforme. Ahora, yo quiero que entendamos algo, que para poder ser parte del reino de los cielos y para vivir en la vida del reino, para que realmente el Señor gobierne sobre nuestras vidas, tenemos que rendir el corazón. Yo creo que eso fue una de las cosas que vimos la semana pasada, cuando hablamos de una justicia más profunda. Un corazón inconverso, un corazón que no se ha rendido al Señor, nunca podrá producir la justicia del reino, que como vimos la semana pasada es una justicia más profunda. Nosotros en el reino de los cielos nos guiamos por una ley que supera, que trasciende cualquier ley o cualquier sistema de justicia o código de justicia de este mundo. Y si recuerdan, había comenzado el sermón pasado haciendo la diferencia entre los diferentes tipos de leyes o códigos que habían, los ceremoniales, de alimentación o dietéticos. Y vimos que esos no aplican a nosotros, pero los que sí aplican a nosotros es la ley moral o el código moral. ¿Por qué? Porque eso habla del corazón de Dios, ¿verdad? Y vimos la semana pasada que solo cuando tenemos el corazón alineado vamos a poder producir esa vida justa, la justicia del reino, ¿verdad? Ahora, hoy vamos a llegar al meollo del asunto y vamos a aprender de cómo es que ocurre esa transformación en nosotros. Cómo es que el Señor llega a nuestro corazón, y es precisamente acerca de la oración. Ahora, interesante, Mateo cuando nos enseña de esto, nos enseña algo que Jesús dijo antes de enseñarnos a orar y después de enseñarnos a orar. Cuando hablamos de cómo Jesús nos enseña a orar, por lo menos en el contexto de lo que es el Sermón del Monte, podemos entender que es lo que conocemos tradicionalmente y religiosamente como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro más bien es un modelo de oración, es una guía de oración. Usted puede decir el Padre Nuestro completo en menos de un minuto, y no, el Señor no estaba sugiriendo que oráramos en un minuto y que recitemos siempre el Padre Nuestro como si eso fuera magia. Para nada, es más bien una guía.
Pero lo primero que vamos a ver hoy es que Jesús, antes de enseñarnos a orar, Él nos enseñó cómo no debemos orar. Y aquí va la filosofía o la forma de pensar de esto. Cuando hemos visto a líderes religiosos, la élite religiosa judía de aquel tiempo, los escribas y fariseos, ¿ok?, orar y modelar cómo se hace todo servicio religioso, incluyendo la oración. Creo que en toda religión la oración es importante. Entonces, para los judíos, los discípulos que estaban allí, el único modelo de oración que ellos tenían era el modelo de los escribas y fariseos, de la élite religiosa judía. Y saben, cuando hemos visto algo una y otra vez, eso se vuelve parte de cómo procesamos, de cómo interpretamos todo, y en nuestro corazón queda por sentado que esa es la forma de hacerlo. Cuando hemos visto cómo algo se hace, entendemos que esa es la forma de hacerlo. Cuando Jesús vino, tenían que enseñarles a ellos que no, esa no era la forma de hacerlo. Algo extraordinario, algo poderoso que Jesús tenía es que fue lo primero que hizo. Es decir, cuando comienza el ministerio público de Jesús, y Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo desciende sobre él, y vemos que hay una conversación. Hay una conversación. Y los que estaban allí pudieron escuchar la voz. ¿La voz de quién? Del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo había venido a obedecer, no solamente a escuchar, sino a obedecer. Y después de ese momento en que hay literalmente una oración, en que los que estaban allí podían ver la obediencia del Hijo, que habla por sí sola, y las palabras del Padre afirmativas: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de eso, lo que sucede es la tentación de Jesús. Y una de las cosas que me gusta siempre resaltar de la tentación de Jesús es que se trataba más de lo que el Padre había dicho. Es decir, en la tentación de Jesús, lo que Satanás intenta romper era precisamente el resultado de la oración. ¿Están conmigo? Es decir, en la oración de Jesús con el Padre, en el momento del bautismo, el Padre le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en cada una de las tres tentaciones, en los 40 días de ayuno y oración de Jesús, solo el hecho de que lo primero que Jesús hizo fue orar y ayunar por 40 días debe ser significativo suficiente para nosotros, humanos, pecadores, no en la misma categoría de Jesús, nosotros entendamos de una vez que no hay forma de vivir la vida cristiana sin la oración. Comienza con la oración en el tiempo del bautismo, y después de eso el Señor Jesús se separa a orar, y vemos el ataque directo de Satanás cada vez que fue tentado. Las 3 veces que fue tentado, las palabras literales de Satanás fueron: si eres el Hijo de Dios, ¿sí o no? Convierte las piedras en pan, etcétera, etcétera. Si eres el Hijo de Dios. De modo que hay un ataque directo a lo que el Padre le dice al Hijo. Hay un intento de Satanás en que el Hijo no creyera lo que el Padre le había dicho. ¿Ok? Evidentemente, el Hijo siempre respondió perfectamente bien. El Hijo creyó todo lo que, no solamente lo que el Padre, le había dicho en el momento del bautismo, sino todo lo que Dios, todo lo que el Padre había declarado en el Antiguo Testamento, y siempre, cada una de las veces, responde con pasajes bíblicos. Ahora, permítame recordar algo importante, que la oración es conversación. Y cuando vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, para el tiempo de Jesús, la ley y los profetas, el Pentateuco y después los libros de sabiduría y de profecía, ¿esto era qué? Palabra de Dios. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es tentado por Satanás, y Satanás intenta borrar, ataca intencionalmente las palabras que ya había escuchado del Padre, Jesús responde:
con las palabras del Padre que había dicho antes. No solo de pan vivirá el hombre, y cita la palabra de Dios. Esto nos lleva a entender que hay una unión inseparable, escúchenme bien, inseparable entre la oración y la palabra de Dios, la Biblia. La palabra infalible, no la que te da un profeta, no la que te dice otra persona, no la que tú sientes, no. La palabra escrita, profética, en las palabras del apóstol Pedro, la palabra profética más segura, la palabra literal de Dios, infalible y sin error, la Biblia. Entonces hay una unión entre la Biblia y la oración. Amigos, esa es la forma, si usted cumple con esas dos. Si usted cumple con esas dos, si usted se está preguntando cuáles son las cosas más importantes, cómo yo puedo asegurarme que mi vida espiritual va a ser sólida, que yo voy a vivir como un cristiano fuerte, que yo voy a disfrutar todo lo que Dios tiene para mí, ahí está. Cree, estudia, escudriña la palabra de Dios. Y la palabra siempre es parte de la oración, porque es Dios hablándote, ¿verdad que sí? A veces hay personas que comienzan a orar y se preguntan, bueno, ¿cuándo Dios me va a hablar? Porque es una conversación, ¿verdad que sí? Bueno, es que ya Dios te ha hablado. Abre tu Biblia, comienza a leer y estás escuchando la palabra de Dios literalmente para ti. Amén. Entonces hay una unidad tremenda allí, y de nuevo vemos, para regresar a la historia de lo que estamos mirando hoy, vemos cómo Satanás ataca directamente siempre a lo que Dios dice. En tu vida y en mi vida hoy es exactamente igual. Es exactamente igual. Tú y yo tenemos que creer lo que la palabra enseña. ¿Ok? Digo esto porque el Sermón del Monte surge inmediatamente después que Jesús termina esos 40 días de ayunos y oración. Jesús llama a sus discípulos y después que los llama comienza a enseñarles. Y este es el primer sermón. Entonces, ya que los discípulos a quien habían visto antes orar, antes de conocer personalmente a Jesús, eran los escribas y fariseos. Los judíos tenían el templo y tenían la élite religiosa judía, y allí estaban ellos, de modo que lo que habían visto todo el tiempo antes de conocer a Jesús era cómo oraban ellos. Una de las cosas que yo he notado como pastor, es que cambiar una cultura es difícil. En otras palabras, cambiar cómo se hacen las cosas en una iglesia, en una institución, es difícil porque la gente está tan acostumbrada. ¿Cuántas veces la gente nos ha dicho, no, es que en mi iglesia se hacía así? Me están describiendo la cultura de la iglesia de ellos. Cuando llegan y chocan con nuestra cultura como iglesia, me están describiendo la cultura de la iglesia de ellos. Lo hacíamos así en tal lugar, lo hacíamos así en tal lugar. Y a veces como que, por más que yo le explique, bueno, aquí lo hacemos así y estas son las razones, y hago un esfuerzo extraordinario en explicarlo todo bien, pero como siempre lo han hecho de cierta manera, como que no hay forma que puedan entender que se hace diferente. ¿Por qué? Porque van a su cultura. Ese es el pensamiento que rige los próximos versículos desde el 5 hasta el 8. ¿Por qué? Porque es interesante notar que aquí Jesús les está enseñando cómo no se ora. Estaban tan acostumbrados a ver que ellos oraban, la oración religiosa era de esta manera, y Jesús le dice en esta parte del Sermón del Monte, exclusivamente acerca de la oración, así no es como se ora. ¿Verdad? Vamos allá. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Muy importante. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre, de nuevo, sabe exactamente lo que necesitas incluso antes que lo pidas. Si lees la última parte del versículo 6,
Dice, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Si leemos el versículo 8, la última parte del versículo 8, dice, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos ver aquí? Cómo Jesús les enseña que no es la oración. Y aquí Jesús está corrigiendo la motivación, el lugar y la actitud de la oración. Ahora, hay un denominador común en las dos correcciones que Jesús le da en estos versículos a los discípulos. Y el denominador común es que ellos eran los que estaban en el centro. Es decir, los escribas y fariseos, en su forma de orar, ellos eran el centro. Iban a la plaza o en la sinagoga a orar en público, imagino muy poéticamente, porque el centro de su oración no era Dios, sino eran ellos. Ellos estaban todavía reinando sobre sus corazones. Y algo clave, cuando vemos el final del versículo 6 y el final del versículo 8, en ambas correcciones, Jesús le dice, porque tu Padre ya conocía, tu Padre ya había visto y tu Padre ya sabía que tenías esa necesidad. Entonces analicemos un poquito, ¿qué sentido hace entonces la oración? ¿Qué sentido hace entonces la oración? Cuando estamos orando, lo que está diciendo el final del versículo 8 es que no le estamos informando a Dios absolutamente nada. Ya Él sabe todo antes que le pidamos. Y entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué lo decimos? Este era el problema grande que tenían los escribas y fariseos. Este era el problema grande que tenía la élite religiosa judía. Que no era Dios quien estaba en el trono de sus corazones, eran ellos, era su orgullo. Por eso le gustaba orar en público, para que todo el mundo dijera, qué bien ora. ¿Ha notado usted personas que oran y parece que están diciéndole un poema al Señor? ¿Lo ha notado? A veces pensamos que son los que más oran o los que más saben orar. Pero la oración es conversación con Dios. Yo me pregunto, si estuvieras hablando a solas con Dios, ¿dirías exactamente lo mismo? A veces pienso que no. Entonces me doy cuenta que la oración es para impresionar. Miren, no hay palabras que puedan impresionar a Dios. ¿Ok? No hay palabras que puedan impresionar a Dios. Si ya Dios sabe exactamente lo que vamos a decir, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué entonces la palabra, la Biblia entera nos enseña tanto acerca de la oración? ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros informarle a Dios nuestras necesidades. Se trata de que tú conectes con tu Padre. Un énfasis grande en esto. Se trata de una relación personal cercana. No de alguien impersonal, no de alguien distanciado, sino de alguien que te conoce bien. Y la oración es el momento que Dios permite para que tú y yo podamos hacer intimidad con Él y podamos abrir nuestro corazón, no para informarle nada, no para cambiar nada en la mente de Dios, sino para que nosotros seamos los que somos cambiados cuando abrimos nuestro corazón y entramos en intimidad con Él. Es allí cuando cambia. De modo que lo primero que podemos ver en esto es cómo no orar contigo en el centro. Cuando tú y yo estamos orando y toda tu oración es para pedir algo, es por una necesidad, mira, tú has perdido en una forma muy grande el propósito y el poder de la oración. Tú no has entendido lo que es la oración. No has entendido lo que es la oración. Una de las cosas importantes que hay aquí es que cuando el hombre es quien está en el trono del corazón, lo que describía los escribas y fariseos, los resultados van a ser los mismos.
que los resultados vistos en la vida de los escribas y fariseos. ¿Cuáles eran esos resultados? Hipocresía. Mire, no hay nada más fuerte que Dios te llame hipócrita. No hay nada más fuerte que Dios te llame hipócrita. Yo espero que tú y yo no querramos ser hipócritas. Dios mira el corazón, Dios nos mira el exterior. Nosotros miramos el exterior, oímos las palabras, pero quien conoce el corazón es Dios. Dios quiere que tú no seas un hipócrita, sino que realmente, íntegramente, del corazón seas un hijo de Dios. Y algo importante aquí es esto de tu Padre. Tu Padre es un concepto nuevo para los discípulos. Es decir, antes de Jesús, en otras palabras, en el Antiguo Testamento, no vemos este concepto de Dios como nuestro Padre. Es algo que Jesús está introduciendo ahora y está diciendo, lo que Jesús está diciendo con esto es cuando tú y yo ponemos a Dios en el trono de nuestro corazón, podemos acercarnos a Él como un Padre, podemos acercarnos a Él con confianza. Podemos acercarnos a Dios como un Padre y un Padre bueno. Sé que cuando digo la palabra Padre, naturalmente todos vamos a cuál ha sido la relación con nuestro Padre. Y según ha sido la relación con nuestro Padre biológico, virtual, acá, humano, a veces tratamos de categorizar cómo es Dios. Permítame decirle esto, en caso de que su Padre no haya sido un modelo de Padre, Dios es un Padre perfecto. Él es un Padre perfecto. Él es bueno. Él es bueno y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Un Padre que todo lo sabe. Él es un Padre sabio. A veces interpretamos los silencios de Dios como que a Él no le importa. No, es que Dios es sabio. Y como me enseñó mi abuelo en cierta ocasión, callar es de sabio. Y aún los necios cuando callan son contados como sabios. Hay veces que Dios practica eso, modela eso en nuestra relación y Él simplemente hace silencio. Y en eso Él ejercita sabiduría. No podemos acercarnos a Dios si nosotros somos los que estamos en el centro de nuestra oración, en el centro de nuestro corazón. Examinemos por un momento en los últimos meses, los últimos años, quizás toda su vida, cómo ha sido su estilo de oración. Si usted comienza a orar e inmediatamente que comienza a orar, comienza a decirle al Señor cuáles son tus necesidades, has perdido lo mejor de la oración. No se trata de ti. No se trata de ti. Ahora, dicho esto, el solo hecho de que tú estés hablando con Dios y que Dios esté hablando contigo, ya eso te valora de una forma extraordinaria. Cuando decimos no se trata de ti, no es que tú seas insignificante, es que cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que entrar en comunión con Dios y ver la majestad de Dios, ver el carácter de Dios en una forma que te olvides de ti. Y es allí cuando te das cuenta que en realidad estás hablando con Dios, en realidad has entrado en la presencia de Dios. Como decía Isaías, cuando murió el rey Usías, vi a Jehová, y sus faldas cubrían el templo. Él estaba entrando en la presencia de Dios. Y cuando entró en la presencia de Dios, su percepción de él mismo se sintió como un pecador, como alguien que necesita a Dios. Y vamos a ver más de eso en el transcurso del estudio. Todo lo que quiero comunicar es esto. La forma de no orar es poniéndote a ti en el centro. Si tú entras verdaderamente, si verdaderamente estás orando y comienzas a hablar con Dios y existe una conexión con Dios, lo que naturalmente debe ocurrir es que te olvides de ti y emplees suficiente tiempo en simplemente reconocer la grandeza de Dios, en reconocer su hermosura, porque no estás hablando con un don cualquiera, estás hablando con Dios, que es tu Padre. Puedes acercarte, pero estás hablando con Dios al final. Entonces, eso es lo primero que podemos aprender y lo primero que era esencial
para que los escribas, para que los discípulos trataran de desaprender la forma en que habían visto todo este tiempo cómo se oraba y ahora aprendieran a orar. No se ora estando tú en el centro. Dios tiene que estar en el centro. Y esa línea de pensamiento vemos que sigue, nos lleva al punto número 2. Y ahora es que Jesús les comienza a enseñar cómo orar. Ya había dicho cómo no orar, importante para Jesús en su narrativa aclarar eso. Y ahora les dice cómo en esencia podemos orar. Y lo primero que vemos aquí es que Jesús nos enseña que la oración comienza adorando y reconociendo a Dios, no hablando de nosotros. ¿Se dan cuenta cómo la forma negativa en que enseña de la oración, es decir, cómo no orar, es en esencia lo mismo que le está diciendo ahora en una forma positiva? Ustedes cuando oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Vemos aquí Padre una vez más. Es importante que cuando nos acercamos a Dios, creamos con todo nuestro corazón que Él es nuestro Padre, que tenemos un Padre bueno, santo, perfecto, eterno, que todo lo sabe, que todo lo puede. Y aunque es nuestro Padre y tenemos comunión con Él, Él sigue siendo Dios. Ahora, dice Padre nuestro. Ahora trae un aspecto comunitario. Y una vez más, esto ayuda a que entiendas que no se trata de ti. Tú no entras en la presencia de Dios como si fuera la persona más importante de la sinagoga, más importante de la iglesia. Ahí no hay títulos, ahí no vale títulos, ahí no vale conocimiento, ahí no vale absolutamente nada, porque estás entrando en la presencia de Dios, como ya hemos dicho, pero al mismo tiempo entramos en la presencia de Dios. Tú no tienes un acceso que yo no tenga. Con frecuencia las personas piensan que el pastor tiene más acceso, más unción, que la oración del pastor es mejor. Yo quiero decirles, mi oración no es mejor que la tuya. Es por eso que en ocasiones, si usted me pide que ore por algo, yo voy a decirle, bueno, tú ora por eso también. No que yo no tenga la voluntad de orar. Por supuesto yo quiero orar y voy a hacerlo, pero quiero enseñarte que tu oración es tan poderosa como la mía, porque no se trata de que yo tenga un acceso, un privilegio que tú no tienes. Jesús comenzó a enseñar a orar diciendo Padre nuestro, no Padre mío. No es algo personal, todos tenemos el mismo acceso y yo creo que eso es muy importante. Padre nuestro que estás en el cielo. No es un Padre terrenal, es Dios. Estamos hablando con Dios. Haz conciencia que estás hablando con Dios. Cuando el escritor del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, nos habla de la fe, dice que es importante, es necesario, en otras palabras, no es opcional, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que describe la fe con la que nos acercamos a Dios. Cuando hablamos con Dios, es necesaria esa fe, porque por supuesto no lo vemos, no lo oímos, pero sin lugar a duda, a través de la fe, creemos con certeza que estamos hablando con Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahora dice, santificado sea tu nombre. Esto es una frase un poquito interesante, porque pareciera que dice que tu nombre sea más santo, que sea siempre santo tu nombre, como si hubiera una forma de hacer más santo a Dios. Y por supuesto eso no es lo que significa. Dios es eternamente, siempre ha sido todo lo santo que es y que será. No vamos a cambiar el nivel de santidad o de pureza de Dios. Lo que esto significa es una forma de traer la santidad de Dios ya a nuestras vidas. ¿Ok? Traer la santidad de Dios a nuestras vidas. Que tu nombre sea santo entre nosotros, que podamos glorificar la santidad que hay en tu nombre, pero al mismo tiempo es una forma universal, una forma categórica de llamarnos a la adoración. ¿Por qué? La palabra santo significa separado para Dios. Eso es lo que significa literalmente la palabra santo. Pero por supuesto Dios
es separado del pecado, separado de toda impureza. Ahora, la forma en que podemos entender esto es la siguiente: Dios es separado aún de tu criterio de Él. En otras palabras, su santidad, su gloria, su hermosura trasciende aún lo que tú puedas pensar de Él. ¿Tú piensas que Dios es bueno? Él es más bueno de lo que tú puedes pensar e imaginar. ¿Me explico? Trasciende. Entonces, es una forma de llamarnos a la adoración. Permítame decir algo. Si tu oración, si tu vida de oración termina en esta primera parte, no quiero decir que está perfecta, pero estás comenzando muy bien. En otras palabras, para hablar prácticamente, si en tu modo de oración, si en tu vida de oración, lo que más tú haces es adorar a Dios, has aprendido la oración. Porque no estás, cuando le decimos a Dios nuestras necesidades, no le estamos informando nada. Cuando tú y yo gastamos suficiente tiempo alabando a Dios y adorándolo y contemplando su hermosura, contemplando su grandeza, contemplando su carácter, es eso lo que nos transforma a nosotros, y esa es la parte poderosa de la oración. No cuando le informamos algo a Dios, no cuando nosotros hablamos con Dios, sino cuando Dios habla con nosotros y ocurre esa transferencia. Cuando estamos tan profundo en nuestra relación íntima que hay una transferencia de valores. Y yo no sé si eso ha sucedido, yo espero que haya sucedido, por supuesto, en sus relaciones acá en la tierra. En la vida matrimonial hay conversaciones muy a lo ligero, muy superficiales. Pero cuando tú llegas a hablar con tu cónyuge y aún después de 10, 15, 20 años de casado tienes una conversación profunda y quizás hay emociones, quizás hay lágrimas, quizás... Y tú puedes decir, bueno, realmente llegué a la raíz del asunto, llegué a tener intimidad emocional con la persona. Tú dices, bueno, has llegado a la comunicación. Antes eran solo palabras, una forma muy superficial. Cuando las emociones se encuentran y se entienden, entonces tú has logrado la intimidad. Y eso es lo primero y lo más importante. Permítame decir que lo segundo no puede ocurrir si no ocurre esto. Lo segundo no puede ocurrir si no ocurre esto. Primero tienes que entrar en la presencia de Dios y reconocer su grandeza, reconocer su hermosura. Lo que dice el punto número 3 o lo tercero que vemos, después de ver que Jesús nos enseña que la adoración comienza adorando y reconociendo a Dios, no hablando de nosotros. Seguimos y ahora lo vemos de una forma práctica. Dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Ya llegaste al cielo? ¿Ya te conectaste con Dios? ¿Ya empleaste suficiente tiempo mirando el carácter de Dios? ¿Ha habido una relación emocional? ¿Saben por qué Dios nos hizo emocionales? ¿Saben por qué Dios nos hizo inteligentes? Realmente, tú y yo somos la obra maestra de la creación de Dios. Y no hay otros seres vivos en toda la creación que tengan la capacidad emocional e intelectual que tú y yo tenemos. ¿Saben por qué Dios nos hizo así? Nos hizo de acuerdo a su imagen y semejanza. Y nos hizo así, ¿para qué? Para tener una relación con Dios, una relación inteligente y una relación emocional. Y yo digo, si no has practicado eso, si tus conversaciones con Dios son muy superficiales y no hay un intercambio inteligente, no hay un intercambio emocional, mira, no has llegado a conectarte bien. Lo primero es eso. Ahora, después que hemos llegado a eso, ahora que tu reino venga a la tierra. Todo lo que aprendemos del carácter de Dios, rogando que venga a nuestras vidas. Pero nótese que parte del cielo a la tierra. Parte del cielo a la tierra. Comenzamos allá, comenzamos conectándonos con Dios y ahora le rogamos que el carácter de Dios sea manifiesto en nuestras vidas.
Ahora es cuando tú comienzas a aterrizar. Hasta ahora estabas conectado, estabas en la gloria, estabas en el cielo, estabas, mira, quédate arriba lo más que puedas, porque cuando comienzas a aterrizar, comienzas a chocar con la verdad. Y comienzas a ver el pecado en ti mismo, y comienzas a ver el pecado a tu alrededor, y como que ya estás aterrizando, pero ahora estás aterrizando con la gloria del Padre. Ahora estás aterrizando con las baterías llenas. Ahora estás aterrizando con todo lo que recibiste del carácter de Dios. Ahora estás aterrizando diferente. Ahora estás aterrizando para ser un agente de cambio de Dios en la tierra. Primero te conectas y después bajas. Venga tu reino. Venga tu reino pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es importante esto, porque la vida cristiana no se vive solo ahí arriba. Tú y yo tenemos que trabajar. Tú y yo tenemos que, los que cocinan, cocinar. Tú y yo tenemos que interactuar con otras personas. Tú y yo tenemos que vivir aquí en la tierra como Jesús estaba viviendo en ese momento. Entonces, para tú poder traer el cielo a la tierra, tienes que estar conectado en la tierra. Esta idea que tenían muchos monjes y demás de vivir aislados de la sociedad. Cuando visité a Turquía hace unos 4 años en mi sabático, pasé por un lugar, estoy tratando de recordar el nombre ahora. Los monasterios, se me olvidó el nombre del lugar, los monasterios de un lugar especial, hechos encima de una montaña inaccesible. Interesante cómo llegaron a construir estos monasterios. Y así como estos monasterios existen en Turquía, los monasterios de Menora, como existen allí en Turquía, existen en otros lugares alrededor del mundo, casi siempre están en lugares muy aislados, porque la idea de los cristianos de ese tiempo era, mientras más separados estaban del mundo, mejor. Digo, bueno, no por mucho tiempo, bájate de esa nube porque tú eres carne y hueso. Y en muchos lugares al lado del monasterio, donde había muchas monjas y padres, había un cementerio de niños porque no podían tener niños. Y ya saben que el pecado o la necesidad sexual estaba allí, pues ya no tengo que explicar mucho, ¿verdad? Hay que bajar a la tierra, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí estamos reconociendo que no es nuestro plan, sino que es el plan de Dios. Aquí es donde sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sí, Señor, yo me siento así. En cuanto a este tema, en cuanto a mi vida matrimonial, puede decir usted, en cuanto a tu vida familiar, yo me siento así. Pero como oró Jesús en Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Pueden imaginarse Jesús en Getsemaní? Rogando al Padre, pero después de todo, toda la oración y todo el ruego santo y justo, Él dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Bueno, tú y yo tenemos que orar lo mismo, y después de abrir nuestro corazón y de ser reales ante Dios, le podemos decir que se haga tu voluntad. A veces miramos el libro de los Salmos y no entendemos exactamente lo que está diciendo el salmista. Esta semana yo estuve en una conferencia de discipulado relacional. Y en el discipulado relacional, cuando tú te conectas con gente de verdad, y la vida cristiana no es un show de domingo donde todo está bien, donde nadie te conoce, sino la vida relacional. Hay veces que tus experiencias pueden ser tan difíciles que lo que tú tienes deseo de hacer es gritarle a Dios. Gritarle a Dios. Y el exponente esta semana decía, ¿Dios puede manejar eso? Sí, Él sigue siendo Dios, pero Él sabe que tú eres hombre. Y hay veces que tú puedes abrir tu corazón y no vas a herir el corazón de Dios. Puedes gritarle y decirle lo que hay en tu corazón. ¿Sabes qué? Lo hagas o no lo hagas, Él ya lo conoce. Y toda esa ira que a veces tenemos en contra de Dios o en contra de lo que está pasando, es necesario que haya una conexión entre el cielo y la tierra. Sé honesto con Dios.
Y si tú crees que lo que ha sucedido ha sido muy injusto, pues díselo. Y hay veces que todo lo que necesitas es eso, esa confesión, que tú seas honesto. ¿Te das cuenta cómo no se trata solamente de que tú conozcas los sentimientos, las emociones, que tú conozcas el carácter de Dios, sino que Dios también está interesado en conocer el tuyo? Es importante que seas honesto. Honesto delante de Dios. Aquí aprendemos que orar es rendir el control. Orar es rendir el control y desear que Dios reine en todas las áreas de nuestra vida. Hay veces que nuestras emociones, ¿verdad?, bloquean eso y no permitimos que Dios gobierne. Tenemos que rendirnos completamente. Y cuando nuestros corazones completamente, el corazón, hablando en la Biblia, no es el corazón de carne y hueso, no es el músculo, es el centro de la voluntad y las emociones. Voluntad y emociones. Tiene que llegar un momento en que tú rindes tu voluntad a Dios. Y eso es difícil, pero es allí donde ocurre. Y cuando eso ocurre, cuando tú rindes tu voluntad a Dios, tú te rindes. Dices, Dios, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieras. Y cuando dices eso de verdad, de corazón, de conociendo que es su voluntad, entonces vas a poder experimentar libertad en tu relación con Dios. Ahora tienes una relación sincera con Dios. Con Dios no vale esto de esconder, A veces en las relaciones interpersonales escondemos nuestras emociones, escondemos nuestros sentimientos, y hay veces que dura años, en que dos personas realmente se conozcan. Es por eso los novios y las novias o los solteros que están aquí, dense tiempo para conocer a la otra persona. Si ustedes nunca han discutido o no se conocen, si todo lo que tú piensas de otra persona es tan bueno como si fuera la cuarta persona de la Trinidad, no es la cuarta persona de la Trinidad. Si no tienes nada bueno, nada malo que decir de la persona, no la conoces. Y no sé para qué dije eso, pero si usted lo recibió de parte de Dios, recíbalo. Lo cuarto que vemos allí, y ahora sí comenzamos, ya ahora el cielo y la tierra están conectados. Ahora usted puede poner sus necesidades completas delante de Dios, pero vamos a ver cómo hacer eso. Vemos aquí que la oración nos forma para vivir en dependencia y no en autosuficiencia. Danos hoy el alimento que necesitamos. No dice, sé que en América nos acostumbramos a orar así. Danos hoy el seguro de vida para que yo y mi familia, mis nietos y mitad de los nietos vivan perfectamente bien. Y entonces yo voy a estar en paz. No. Danos hoy el alimento que necesitamos. Dios está totalmente comprometido a suplir tus necesidades hoy. Pero aquí lo que estamos pidiendo es precisamente eso. Lo cual nos lleva a una confianza diaria. Nos lleva a una dependencia diaria. ¿Saben que a veces Dios permite esas necesidades? Porque si no hay necesidades, a veces no oramos. Si tú eres el tipo de persona que solamente ora cuando está en una gran necesidad, bueno, no te sorprendas si Dios permite que estés siempre en necesidad, porque Dios quiere escuchar tu voz. Si el vínculo o la causa, la motivación es que pase necesidad, bueno, Dios va a traer necesidad para que entonces puedas hablar con Él. Danos hoy el alimento necesario. Es una dependencia diaria. Y qué bueno que es así. ¿Saben qué? Porque el momento que somos autosuficientes y dejamos de depender de Dios, comenzamos a cometer errores. Necesitamos una relación diaria, constante con Dios. Y hay veces las necesidades son los medios que nos llevan a esa necesidad diaria. Yo digo, si usted está bien conectado con el mundo y usted no se está mirando solamente a usted está mirando al mundo a su alrededor y usted quiere ser un agente de cambio en el mundo, usted va a siempre ver mucha necesidad y consecuentemente usted va a pedirle a Dios eso. Hay un aspecto misional en esto.
¿Tú quieres que Dios te bendiga y te dé para ti, para los demás y para todos los demás? Nunca dejes de ver la necesidad. Porque mientras más tú ves la necesidad y más pequeño te sientes, aunque ahora no es tu necesidad, tú tienes todos los bienes, no te falta nada materialmente, no te falta nada emocionalmente, pero cuando miras a tu campo misionero y ves tanta necesidad a tu alrededor, reconoces que tú no puedes, no eres suficiente, y eso te lleva a depender cada vez más de Dios. ¿Quieres crecer? ¿Quieres tener siempre paz y tranquilidad y que haya suministro en todo? No te mires solamente a ti. Hay un patrón aquí, no se trata de ti. Comienza a mirar a tu alrededor la necesidad que hay para que entonces Dios pueda suplir para ti y para los demás. 5. Perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y aquí podemos aprender que no podemos recibir la gracia del reino y negársela a otros. ¿Se da cuenta cómo comenzamos con Dios? Ahora el cielo y la tierra se unen. Podemos pedirle a Dios por nuestras necesidades. Y enseguida tenemos que pensar en los demás. Perdónanos nuestros pecados, así, solo en la misma medida que hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Si recibiste tanta gloria del cielo, si has llegado a tocar el corazón de Dios y eres un hijo y Él es tu Padre, pero un momento, que toda esa transferencia de tantas cosas buenas que hay ahí no es solo para ti. Por eso el Padre nuestro comienza con Padre nuestro, no Padre mío. Entonces, para que eso se manifieste, para que el reino de Dios y el cielo y la gloria que has experimentado se manifieste en tu vida, ahora tienes que compartirla con los demás. Lo sexto que aprendemos es que la oración nos mantiene conscientes de nuestra necesidad de Dios en la batalla. Qué tremendo que esta oración, el Padre Nuestro, que podemos decirla en menos de medio minuto, tiene tantos aspectos tan importantes en nuestras relaciones humanas, pero también en nuestro ataque, en nuestra lucha contra el enemigo. Dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Dios no tienta a nadie. La palabra es muy clara. Decir que Dios no tienta a nadie. Quien tienta es Satanás, es el enemigo. De modo que aquí está hablando de un ataque del enemigo. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Saben que una de las cosas importantes de la tentación es que Dios nos manda a huir de las tentaciones, especialmente los jóvenes, las tentaciones sexuales? Dios no nos manda o no nos dice, tú eres muy fuerte, pelea en contra de la tentación. Como decimos a veces jugando por ahí, a veces yo lo digo jugando por ahí, voy a buscar una tentación para vencerla. No. Cuando se trata de la tentación y te encuentras con el enemigo, tienes que huir de las tentaciones juveniles, huir de las pasiones. Porque si no huyes de ellas, si te crees fuerte, ahí comienza el error, que te creíste fuerte. Yo les he dicho a mi esposa, le he enseñado ya a mis hijos, yo no confío ni en mí mismo. No me malentiendan. Yo confío mucho en mi esposa hasta cierto nivel. Porque la palabra enseña, cuando alguien se acercó a Jesús, le dijo, maestro bueno. Jesús dijo, no hay bueno, solamente uno. Entonces, el error muchas veces en cuanto enfrentamos la tentación es creer que nunca vamos a ceder a la tentación. Ese es el primer error. ¿Saben de todos los pastores que hay en sus mentes ahora mismo que han caído en pecado? De todos ellos, ¿saben cuál es el denominador común? Que todos pensaron que nunca lo iban a hacer. Y que las personas que estaban a su alrededor pensaron que la persona era incapaz. Por tal motivo, yo no creo ni en mí mismo y no creo que nadie está exento de caer. Todos podemos caer. Eso nos lleva una vez más a depender de Dios. Porque le estamos rogando a Él. No estamos creyendo que somos fuertes. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos. Estás de nuevo dependiendo de Él. Rescátanos del maligno.
De modo que la oración nos mantiene conscientes de nuestra necesidad de Dios constante en toda batalla. Ahora es muy interesante, muy interesante. Este es básicamente el Padre Nuestro. Básicamente ya Jesús había terminado de enseñarles a orar. Ahora añade algo aquí importante. Lo que añade tiene que ver con un corazón que no perdona. Déjeme ir a leer el versículo 14 y 15. Dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Si perdonamos, seremos perdonados. Pero si no perdonamos, Dios no nos perdonará. Es lo que dice simplemente, ¿verdad que sí? Un corazón que no perdona no ha comprendido completamente el perdón que hemos recibido. Cuando tenemos la voluntad de perdonar, revelamos, demostramos que entendimos realmente la gracia de Dios. ¿Usted ha pensado alguna vez en que Dios es santo, separado del pecado, puro, ¿verdad? Y es justo, castiga el pecado? Y cómo Dios, siendo tan santo y tan justo, y conociendo todos tus pecados y todas las cosas que incluso vas a hacer mañana, cómo Dios está dispuesto a tener todavía una relación contigo. Por supuesto, es única y exclusivamente a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Es porque Él pagó todas nuestras fallas, todos nuestros pecados. Pero eso revela el corazón perdonador de Dios. El corazón perdonador de Dios. Dios está presto a perdonar. Y muchas veces nosotros no lo estamos. Muchas veces nosotros no lo estamos. Y el que te haga una, ay, cuidadito. Como si se hubiera encontrado con la cuarta persona de la Trinidad. A mí me encanta esa ilustración, porque esas personas no existen. Cuidadito que alguien te cometa una falla contigo. Cuidadito que alguien te ofenda en alguna manera. Como si tú fueras la cuarta persona de la Trinidad. No, las cuartas personas de la Trinidad no existen. Todo lo que existe somos seres humanos, hijos de Dios, todos por igual, que fallamos y somos perdonados una y otra vez. Y eso tiene que extenderse a los demás. De modo que todo lo que hemos aprendido desde ahora, cómo no orar, y todas las cosas que aprendemos en la oración, no tienen efecto si tú no lo practicas con otros. Tú tienes que extender a los demás la misma gracia que has recibido. Y solo cuando lo extiendes a los demás, te conviertes en recipiente, en candidato para que Dios revele toda su gloria en ti. Pero tiene que haber ese aspecto, tienes que perdonar a los demás. Saben que Jesús enseñó a los discípulos, y cuando Él enseñó a los discípulos y les enseñó a amarse los unos a los otros, tú no puedes amar a alguien que no has perdonado. Para que ese amor sea real, tienes que perdonarlo, ¿verdad que sí? Tienes que perdonarlo y dejarlo ir. Perdonar es dejar ir. Perdonar es levantar los cargos en la corte del cielo. Eso es lo que es perdonar. No significa que sea tu mejor amigo ahora, porque si la persona sigue igual, no puede ser tu amigo si tú tienes ciertos valores, ciertos principios, pero no tienes nada en contra. Ahí está la diferencia. No tienes nada en contra, le deseas lo mejor. Termino con esto. ¿Saben cuál es una de las herramientas extraordinarias para tú saber si has perdonado o no? Y si no lo has hecho, para ayudarte a perdonar, es orar por esa persona. No orar para que se arrepienta,
No orar porque te ofendió, no orar porque te hirió, no. Es orar por el bien de esa persona. Es orar por el bien de esa persona. Porque cuando tú comienzas a orar por esa persona, tu corazón se va a alinear con el de Dios. Y todo el odio, todo el rencor, todo el orgullo, todo lo que hay allí que no es de Dios, va eventualmente a salir y va a quedar solamente el amor de Dios. Y cuando haya ocurrido eso, la persona puede seguir todavía siendo una persona indeseable, una persona mala, una persona difícil de relacionarse. No significa que tú vayas a ser el mejor amigo de la persona, pero tú lo dejaste ir, lo dejaste libre. Le deseas lo mejor, de corazón le deseas lo mejor. Lo amas. Puede ser una persona tóxica, sigue siendo tóxica. No ha cambiado nada, pero tú lo amas. Y esa es la gracia que hemos recibido de Dios y la gracia que tenemos que entender a los demás. Y yo no consigo cómo es que hay personas que se niegan a perdonar, pensando que cuando no perdonan, pues están estableciendo justicia. Cuando alguien no ha perdonado, a quien único estás causando dolores a ti mismo, porque tu corazón está todavía herido. Entonces, date la oportunidad de perdonar. ¿No has podido perdonar? Habla con Dios. Dile a Dios, grítale si tienes que gritarle. Entra en su presencia, conéctate con el cielo, trae el cielo a la tierra. Y cuando comienzas a hablar de los demás, ahí es cuando comienza el asunto. Y Dios va a sanar tu corazón. Y Dios va a sanar tu corazón, porque Dios tiene un corazón perdonador. Y si nos relacionamos realmente con una persona perdonadora, y si lo hacemos consistentemente, eventualmente vamos a ser igual de perdonadores. Amén.